Vamos a continuar con nuestra serie Grandes Problemas Humanos. Hemos venido hablando, de temas bien difíciles a veces, con los que nos hemos sentido identificados, porque quien más, quien menos hemos transitado por algunos de ellos o conocemos seres queridos, personas que amamos, que han estado en ellos. Y el de hoy no es pequeño tampoco. Hoy nos ocupa un tema que hemos llamado depresión y esperanza. Qué interesante, desde ya como que se pusiera antagónicas ambas cosas. La depresión, como que nos roba, entre otras cosas, la esperanza, y la esperanza al otro lado, ¿no? Un tema complicado, como digo, que personalmente me infunde muchísimo respeto para poder acercarme a él. Entonces, vamos a ponernos en pie un momento más, te lo ruego, porque vamos a orar antes de presentar el mensaje. Sí, Señor, Dios Padre Todopoderoso, cuán grande eres, Señor. Qué hermoso, qué precioso, Padre. ¿Qué sería, Señor? ¿Qué sería de nosotros sin ti? Padre, hoy nos acercamos una vez más a tu congregación, Señor, al culto, llenos de gratitud. Sí, Señor, tal vez cargando con problemas, dificultades, pero llenos de gratitud. Gracias por este tiempo de alabanza y de oración, porque verdaderamente nos recuerda, Señor, la tremenda deuda que tenemos contigo. Señor, gracias por amarnos tanto. Gracias, Padre, por reunirnos hoy en tu santo nombre. Señor, en vano trabajamos si tú no edificas, Padre Santo. Yo no soy digno, ninguno de nosotros, de llevar tu palabra, Señor, ni de predicarla, pero, Padre, a ti te ha placido que así lo hagamos. Así que, Señor, glorifícate en medio de este mensaje. Padre, tú sabes el dolor profundo o los dolores con los que cargamos cada uno. Tú sabes la necesidad que tiene cada uno de tus hijos, tus hijas aún hoy, y las personas que tal vez aún no se han entregado a ti, Señor, pero se acercan también con curiosidad. Tú lo sabes todo. Hoy, Padre Santo, háblanos, ministranos en este tema tan complejo, tan delicado. Señor, no queremos escuchar ninguna otra voz que no sea la más autorizada, Señor. La voz de aquel que tiene el poder para restaurar, para sanar. La tuya, Señor. Entrónate aquí y ahora. Estamos anhelosos de sentirte, de escucharte. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Tomen asiento, por favor. Bueno, grandes problemas humanos, depresión y esperanza. Bueno, déjenme empezar diciendo, como les decía, que abordamos este tema con muchísimo respeto, mucho respeto, tanto a las personas que han pasado o están pasando por periodos de depresión, como a los profesionales sanitarios que lo tratan. Por eso no es nuestra intención en esta mañana abordar este asunto tan delicado como médicos ni profesionales en esa patología, porque no lo somos, yo no lo soy. En esta congregación hay algunos médicos que son profesionales, pero no es mi caso. Debemos abordar este tema en el campo que a nosotros más nos corresponde, a nosotros los cristianos, que es el campo espiritual, desde la parte espiritual. Y así es como vamos a hablar de este asunto tan doloroso y tan delicado como es la depresión. Déjenme empezar diciendo algo que tal vez es obvio. Puede haber muchas causas y motivos que lleven a una depresión profunda, a una depresión que nos deja tumbados, tirados y hasta que nos quita la esperanza y las ganas de seguir y de continuar. Hemos venido predicando en esta serie algunos de esos asuntos, luego saldrá alguno más. Hemos predicado cómo hacer la paz con tu pasado. Oigan, si no nos amistamos con nuestro pasado, a eso ha venido Cristo también. Pues puede ser que ese pasado nos persiga hasta tal extremo que nos impida seguir viviendo el presente y el futuro nos termine desesperanzando. Predicado sobre el perdón. Qué importante el perdón. Cuánto dolor
a nosotros mismos puede llegar a causar la falta de perdón. ¿Cómo puede enraizarse en nosotros? ¿Cómo puede crecer, como decía, ya saben, la Escritura, esa raíz de amargura e irnos consumiendo lentamente y eso quitarnos el gozo, la paz, la alegría, las ganas de vivir, de continuar? Muchas de las cosas que hemos venido abordando tienen que ver o pueden degenerar o terminar en esto, en una depresión profunda. No estamos hablando de algo que sea ajeno o que sea teórico. Déjenme recordarles la dramática realidad de lo que vivimos hoy día. La depresión es uno de los grandes problemas de salud, ya dijimos, física, mental y espiritual, que sufre nuestra sociedad y que va en aumento. Algunas cifras para concienciarnos: el 17% de la población aquí en España dice tener depresión. Es una de las tasas más altas de Europa. Y otro 16% manifiesta tener ansiedad, fobias o estrés postraumático. Entre los adolescentes, la tasa se sitúa en un 15%. Miren, siendo la juventud la etapa seguramente, ¿no es verdad?, más esperanzante y más ilusionante, la etapa en la cual nuestros jóvenes tienen que crecer, sí, con desafíos, claro que sí, pero sanos. Un 15% declara haber tenido o tener depresión. Claro, esa depresión profunda puede llegar en su máxima expresión a algo muy terrible, que es perder las ganas de vivir. Miren, el suicidio en España se sitúa a día de hoy en 11 casos diarios. Es decir, 11 personas cada día en este país se quitan la vida. Claro, no hay cifras que puedan ligar cuántas de esas muertes realmente son causadas por una depresión profunda, pero dicen los especialistas que seguramente el 80 o 90% de esas muertes provienen de una depresión profunda. O sea que no hablamos de algo poco importante, no hablamos de algo ajeno o extraño, hablamos de un gran peligro, de un gran mal, efectivamente, como dice esta serie, de nuestras sociedades. Durante mucho tiempo ha habido mucho estigma social sobre la depresión, ha habido mucha exclusión. Se veía a las personas depresivas como enfermos, como personas que estaban mal verdaderamente de la cabeza, se veían muchas cosas de ese tipo. Pero gracias a Dios, todo eso ha ido cambiando. Desde el año 1992, el día 10 de octubre, o sea, hace poco, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Miren, ¿con qué objetivos? Busca difundir el conocimiento en la comunidad global sobre los temas críticos de salud mental. Busca crear sensibilización y visibilidad, dando voz y datos a los enfermos y sus patologías. Y, por supuesto, busca incrementar los recursos, tratamientos dedicados a combatir estas enfermedades. La sociedad se ha ido sensibilizando ante este problema, lo ha ido humanizando, no queda otro remedio, porque aumenta y cada vez es más común dentro de la sociedad. Pero ¿qué hay de nosotros, los cristianos, la Iglesia? Porque si hubo cierta estigma social para estas personas, hay en la Iglesia. Durante años en algunas iglesias se ha visto la depresión como algo que no le podía pasar a un cristiano, como algo que indicaba una mala salud espiritual, como algo que indicaba una vida tal vez pecaminosa o alejada del Señor. ¡Cuánto rechazo! Que solo vino a aumentar más dolor en estas personas. También está disminuyendo entre nosotros. Bueno, no encontré estadísticas, es más difícil encontrar estadísticas para nosotros, pero sí encontré en un sector que representa bien a la Iglesia, entre los pastores. Hay más estadísticas entre los pastores. Miren, Protestante Digital, ese medio, ustedes saben que es cristiano, publica y dice, cada mes, quiero que pienses en esto, cada mes, a lo largo de todo el mundo, unos 1.500 pastores, 1.500 pastores, dejan el ministerio por conflictos, por sentirse quemados o por alguna caída moral. Entre los datos que esta organización sondeó y buscó, dice así, muestra cifras preocupantes con respecto a la labor del pastorado, en el que muchos sufren estrés, desilusión
y hasta depresión. Nadie está completamente a salvo de poder caer en depresión, que a su vez puede ser leve, moderada o profunda. Y por tanto debemos estar alerta ante sus posibles causas, vigilantes ante sus síntomas y aplicando las medidas necesarias preventivas, pero también de choque y de tratamiento si llega el caso. Con ayuda de Dios, hoy veremos algunas de ellas. Una vez situado un poco el alcance y la magnitud de este grande mal, empecemos tal vez por intentar definir, si es que eso es posible, qué es la depresión. Bueno, encontré una autoridad en esta materia, Edward Welch. Este hombre es consejero y miembro de la Fundación Pedagógica y de Consejería Cristiana, un experto en la materia. Mira, así lo describe él. Nunca una sola palabra expresó tantas cosas. La depresión es aterradora. Tu mundo es oscuro, pesado y doloroso. Ciertos días piensas que el dolor físico sería más fácil de soportar. Al menos el dolor estaría localizado. En cambio, la depresión te llega hasta el alma, corrompiendo todo lo que encuentra en su camino. Se podría describir como un muerto que camina. Te sientes adormecido, pero aún recuerdas cuando solías sentir algo. De algún modo, esto lo hace más difícil de llevar. Tantas cosas de la vida diaria son difíciles ahora. Las cosas que solías dar por hecho, una buena noche de descanso, tener metas, anhelar el futuro, parecen estar ahora fuera de tu alcance. Tus relaciones interpersonales también son afectadas. Las personas que te aman buscan respuestas emocionales de tu parte, pero te sientes vacío. A veces estás malhumorado y dudas de su amor, y como resultado, tu relación con ellos se debilita. Tremenda descripción. Yo tuve la experiencia de convivir con una persona muchos años, muy amada, muy querida para mí, mi madre. Persona enferma crónica de depresión, que pasaba por periodos de normalidad, pero también por periodos en los cuales se hundía tremendamente. Doy fe de esta descripción. Mi madre podía perder la ilusión y la esperanza hasta el punto de abandonarse en la cama sin comer, solamente queriendo dejar pasar el tiempo y de alguna manera anhelando incluso que viniera la muerte. Soy testigo del dolor inmenso e intenso que ella misma experimentaba, de no saber reaccionar. Muchas ocasiones me llegó a decir, es como caer en un pozo muy profundo del cual no sé salir. Soy testigo del dolor y la frustración de mi madre, que sabía cuando estaba más lúcida que nos estaba haciendo daño. En otros momentos, la propia enfermedad la llevaba a culparnos de no saber entenderla ni ayudarla. Por supuesto, fui testigo del dolor y la frustración, la impotencia de mi padre, que no supo cómo ayudarla y se desesperaba. Y de nosotros, sus dos hijos, que no entendíamos tampoco lo que pasaba. En aquel tiempo yo era un adolescente y llegué a culparme de ser parte de esa insatisfacción. Con todo ello, lo que pretendo decirte es que la depresión profunda y continuada no solamente daña y destruye a la propia persona, sino que también daña y afecta a toda la familia que la rodea. Puede haber, ya dije, múltiples y variadas causas, factores, no soy experto, que desencadenen una depresión. Causas farmacológicas, familiares, personales, espirituales, por supuesto. Pero sí creo que todas tienen algo en común. La depresión nos lleva, si no la atajamos a tiempo, a perder la esperanza. Y sin esperanza viene el abatimiento y vienen hasta las faltas, las ganas de vivir. Ese es el título de hoy, depresión y esperanza. ¿Cómo combatir esto? Tal vez es un tema que ya hemos tocado también a lo largo de esta serie. Tal vez haya que empezar por la concepción del sufrimiento, porque sigue habiendo también entre nosotros los cristianos mucho estigma hacia el sufrimiento. A veces pensamos que como cristianos no tenemos que sufrir,
Cristo ha venido para salvarnos, para rescatarnos, y entonces mi vida tiene que ser un camino de rosas. Y eso no es así. Y cuando vienen los problemas y las dificultades, si nosotros no asumimos que forman parte de nuestro caminar con Cristo, aún nos pueden hacer mucho más daño, mucho más daño. Hoy hemos estado en el estudio de Romanos con algunos hermanos, me tocó llevar la clase en la escuela bíblica. Estábamos en el capítulo 5 de Romanos y salió estas palabras de Pablo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en nuestros sufrimientos. ¿Cómo, Pablo? Tú estás loco. Eso dice Pablo, nos gloriamos en nuestros sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento produce paciencia o perseverancia. Y la paciencia o perseverancia prueba, fuerza de carácter. Y la fuerza de carácter, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Qué interesante. Pablo nos dice lo contrario, que el sufrimiento, la prueba, el dolor, el estrés, llevados de la mano de Cristo, nos tiene que conducir a la esperanza en Cristo, que no defrauda. Sin embargo, muchas veces, cuando recibimos los reveses, los problemas de la vida, aún nosotros los cristianos, ese sufrimiento, como no lo queremos, como no lo aceptamos, como no hemos entendido que forma parte de nuestro caminar cristiano, no nos lleva a la esperanza. Lo que nos lleva es a la depresión, totalmente al otro lado. Debemos tal vez empezar por renovar nuestra manera de pensar, como dice la Biblia, y no anhelar el sufrimiento. Claro, ¿quién anhelaría eso? Eso no es sano, no es bueno. No te digo, o no me refiero a eso, pero sí entender y aceptar que forma parte de nuestro caminar cristiano y una parte no poco importante. Hay que cambiar ese concepto, hay que cambiarlo y entender que nos puede ayudar a la esperanza, a mantenernos cerca de Cristo. De Cristo se decía, varón, ¿de qué? Varón de dolores, experimentado. El sufrimiento forma parte de nuestro caminar y de nuestra vida. Y no hay que anhelarlo ni desearlo, pero tampoco hay que caernos de bruces cada vez que viene, sino entender que forma parte de nuestro caminar. ¿Quién puede entendernos mejor y ayudarnos mejor que este varón de dolores experimentado en quebranto? Porque cuando vienen esos momentos hay que confesar, hermanos, que es cuando más nos acercamos al Señor. Cuando viene el momento en el cual estoy sufriendo, estoy pasándolo tan mal, estoy verdaderamente pasando por valle de sombra de muerte, es ahí. Cuando tengo dos opciones, la verdad, ahora lo veremos. Acercarme mucho más al Señor o renegar de Él, pero de alguna manera es cuando alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es ahí cuando nos miramos en el Señor. El sufrimiento no le es lejano ni ajeno a Cristo, por lo tanto, tampoco debe serlo para nosotros. A lo largo de la historia, Dios ha llevado a su pueblo al desierto. Y sin duda, cuando experimentamos la depresión profunda, estamos en un desierto, solos, perdidos, sin rumbo. Y el propósito de esas travesías por el desierto es en parte revelar lo que hay en nuestro corazón, enseñarnos a confiar en Dios, tanto en los momentos buenos como en los malos. Dios hace o permite nuestros desiertos para probar y aumentar nuestra fe, para recordarnos que la verdadera y auténtica seguridad solamente está en depender de Él. Así que cuando nos visite la prueba, lo inesperado, lo no deseado, hay que ser fuertes y recordar que Dios lleva a sus hijos al desierto. Lo hizo con Moisés y con los judíos, ¿recuerdan? Para llegar a la tierra prometida tuvieron que atravesar tremendo desierto. Lo hizo con Jesús. Cuando Él comenzó su ministerio público, dice que el Espíritu lo llevó al desierto en medio de su ayuno y su oración. Y allí fue tentado por el mismísimo Satanás. Así que no debe sorprendernos que de vez en cuando nosotros tengamos que pasar también por nuestros propios desiertos. Eso le pasó, hoy leeremos sobre él y lo tomaremos como referencia, al profeta Elías,
que tuvo también que transitar por su propio desierto. Muchos recordarán la figura y la persona del profeta Elías. Déjame rápidamente ponerte en contexto antes de que leamos la parte de la escritura que vamos a leer. Elías fue profeta del reino del norte de Israel. Intentó hacer volver a los caminos de Dios al rey Acab, quien primero tomó la decisión de levantar altares en Samaria para Baal, el dios cananeo. Y no contento con eso, llegó a hacer reina a Jezabel, hija del rey de los sidonios, adoradora de Baal y de otras falsas deidades. Esta Jezabel fue bien malvada y ante la pasividad de Acab comenzó a ir destrozando todo el culto al verdadero Dios, a Jehová. Y comenzó incluso a ir matando a los profetas del Dios verdadero, La situación llegó a tal extremo que Elías convocó al rey Acab y a todo el pueblo en el monte Carmelo. Y ahí ya les retó algo tremendo. Les dijo, vamos a ver ahora sí quién es el verdadero Dios. Venir todos vosotros, preparar vuestro holocausto y hacer todo vuestro ceremonial. Pedirle a vuestros dioses que descienda fuego del cielo y queme el holocausto. Yo haré lo mismo con el único y verdadero Dios y veremos quién es verdaderamente. La palabra nos dice 450 profetas de Baal y unos 400 de Asera. Estuvieron todo el día haciendo sus ritos, sus cánticos. Aún dice la palabra que se cortaban los brazos, se herían y llegaba la noche y no pasaba nada. Lógicamente, no había respuesta alguna porque no existen esos dioses. Elías alzó su voz al cielo, hizo su oración cuando le tocó el turno, aún llenó su holocausto todavía más de agua, lo rodeó de agua y descendió tal fuego del cielo que aún las piedras, dice la palabra, se consumieron y se quemaron. ¡Wow! Glorioso, milagroso es nuestro Dios. Ante tal respuesta, evidentemente, todo el pueblo que estaba allí convocado se conmovió y exaltó a Jehová y a Elías por lo que había hecho. Y con todo el favor del pueblo, reconociendo a Jehová como el verdadero Dios, Elías mandó matar a todos los profetas de Baal. Una gran victoria, una tremenda respuesta de Dios, que sin duda llenó de alegría el corazón de Elías. Todo hacía presagiar un nuevo y mejor tiempo para el profeta. ¿No? Pero no fue así. Ahora sí, podemos recuperar, seguramente mis hermanos me ayudáis, podemos recuperar el relato en Primera de Reyes 19. Vamos a leer primeramente los versículos que van del 1 al 5. Inmediatamente lo que sucede después de esa gran victoria de nuestro Señor a través de Elías. Miren, Acab, el rey, contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Versículo 3. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto, por su desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Esta era una tremenda depresión en la vida de Elías. Elías también fue enviado a su propio desierto. Y de manera totalmente inesperada, tras su grande victoria, vino la inquietante amenaza. Elías se asustó. Tal vez no supo llevar ese miedo natural al Señor. No pudo, no quiso o no pudo afrontar la amenaza o el problema. Se apoderó de él, como digo, el miedo y el temor. Huyó, escapó. Lo que le llevó a la soledad, dice que dejó a su criado y caminó por el desierto todo un día. Y en esas condiciones, cuando nos alejamos del Señor y del pueblo de Dios, nosotros los cristianos, somos mucho más vulnerables a todo el ataque del enemigo. Ahí, en esas condiciones, vino la derrota total,
la depresión, se paró, se sentó en ese arbusto y se dijo, no hay esperanza, deseo morir. Y aún se atrevió a pedírselo a Dios, no tengo ganas de seguir, Señor, quítame la vida, no valgo, no sirvo. Capaz alguien se haya sentido un poco ya identificado en algún momento de su vida en esto. Porque ¿cuáles son nuestras reacciones en nuestros propios desiertos? ¿Cuáles? No se puede impedir que a veces caminemos por nuestros desiertos. Lo verdaderamente importante será cómo transitamos por ellos, cómo reaccionamos. ¿Culpamos a Dios, nos alejamos o seguimos confiando en Él? Pensamos que aún en medio de nuestros desiertos y grandes dolores el Señor está ahí y le dejamos, por lo tanto, también que trate con nosotros, con nuestro corazón. ¿Qué camino es el que elegimos? ¿El de la fe o el de la independencia solitaria? En el camino de la fe buscamos más de Dios, le clamamos. No entendemos lo que está pasando, no nos gusta, pero no dejamos de recordar y ver que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para que también nosotros lo podamos hacer. Y todo eso nos recuerda que Dios es bueno y que nos ama y que está con nosotros. Nos aferramos a eso y con dolor, pero con esperanza, sin perder la esperanza, nos disponemos a cruzar ese desierto, siguiendo la estela de Cristo. Esa es una de las reacciones, pero muchas veces nosotros los cristianos no tenemos esa reacción. No la tenemos. El otro camino, el de la independencia, el de la soledad, suele ser el más habitual. Sin darnos cuenta, podemos ir eligiéndolo. Eso nos lleva a alejarnos de Dios para intentar resolver las cosas a nuestra manera e inevitablemente, paulatinamente, nos puede llevar a perder la esperanza. Y junto con la esperanza se pierden muchas otras cosas. Elías, como hemos visto, tomó ese camino y comenzó a alejarse de Dios. ¿Qué camino estás tomando tú? Tal vez estés pasando ahora mismo por alguna prueba, por algún dolor grande. ¿Cómo estás transitando por el medio de eso? ¿Qué estás haciendo? Hay algunas señales, indicios, que pueden llegar a indicarnos que tal vez no estamos caminando bien del todo. Uno de ellos, lo acabamos de mencionar, es cuando se va perdiendo la esperanza. Cuando se va perdiendo la esperanza. Mira lo que dice Lamentaciones 3. Pero algo más viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. La misericordia de Dios se renueva cada mañana, cada mañana. Nosotros los cristianos, hoy también lo hablábamos en la clase de Romanos, tenemos que vivir constantemente en gratitud, en acción de gracias, en agradecimiento, porque por muy mal que lo estemos pasando, tenemos la vida eterna. Hemos sido perdonados. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Somos escogidos a pesar de nosotros. Y tenemos que vivir en acción de gracias. Y cuando venga la prueba y cuando venga el desierto, es cuando tengo que aferrarme, no solo a la fe de las promesas venideras, sino a lo que ya Dios ha hecho en mí y conmigo. Tengo que agarrarme. Elías se olvidó, imagínense, venía de la gran victoria en el Monte Carmelo, venía de ser testigo directo, partícipe del grandísimo obrar de Dios. Venía de todo eso. Pero le golpeó tan fuerte esta prueba, este revés inesperado, que se olvidó de todo, tan rápidamente, del Dios que había estado con él durante todo ese tiempo. ¿Cómo estás de esperanza ante tus problemas y ante tus dificultades? Un indicador. Otro indicador puede ser cuando comienzas a pensar que la vida no tiene significado. ¡Wow! Esto para un cristiano es tremendo. Pérdida de propósito. Porque sin un propósito claro en esta vida y esperanzador para vivirla, pues perdemos el rumbo.
Y estaremos vagando y dando vueltas por nuestros desiertos, perdidos, sin sentido. Y así nos agotaremos y nos desanimaremos. Elías caminó por todo un día por el desierto y agotado y desmotivado se sentó junto a un arbusto. Dios tiene propósitos mucho más grandes y mayores para ti, para mí, para sus hijos, de los que podamos pensar o imaginar. Y sus propósitos van mucho más allá de lo bien o mal que nos vaya a veces en la vida. Tú eres valioso, eres grande para el Señor. Él ha muerto por ti y por mí, ha dado su vida por su iglesia. Y no podemos caer en esa desesperanza de perder, que la vida no tiene sentido o propósito por difícil que se torne o que nos venga. Otra, cuando llevados de eso pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que no le importamos. Eso es pérdida de identidad, pérdida de propósito y pérdida de identidad. En el medio de ese dolor tan agudo, tan fuerte, podemos llegar a pensar que Dios nos ha abandonado, que ya no está interesado en nosotros, que hemos dejado de importarle. ¿Recuerdas a Elías? Estoy harto, Señor, quítame la vida. No soy yo mejor que mis antepasados. Somos hijos, hijas del Señor. Y afortunadamente ese es un título inmerecido, que por gracia se nos ha otorgado, que no se nos va a quitar. Podremos estar mejor o peor, espiritualmente pasando por mejores o momentos peores, pero nuestra herencia es incorruptible y es eterna. Y está allí bien guardada. Nadie te la va a quitar. Allí no hay ladrones, ni hay polillas, ni hay orines que puedan desgastar las cosas ni romperlas. Allá está el Señor guardando tu propia habitación. Yo voy delante de vosotros a prepararos morada. No podemos dejar que los problemas, por duros y difíciles que sean, nos hagan olvidar quiénes somos. ¿Quiénes somos? Hijos, ni más ni menos. Hijos del Dios Todopoderoso. Porque si todas esas señales se van dando, podemos caer en la peor de todas, dejar de creerle a Dios. Y con ello, abandonamos al Señor y nos abandonamos a nosotros mismos, pudiendo quedar sin Dios y sin esperanza. Qué terrible es esto. Elías se acostó debajo del arbusto y se quedó dormidito, tal vez esperando que la muerte que le había pedido a Dios llegara. Mi mamá, en sus periodos duros y difíciles, íbamos a veces a intentar sacarla de la cama y recuerdo perfectamente que me decía, es que solamente quiero estar aquí metida en la cama y tapadita con la ropa, a ver si Dios viene a buscarme. Eso decía. Todas esas son señales inequívocas de que estamos caminando mal a través de nuestros desiertos, de que estamos caminando en nuestras propias fuerzas, por el borde del abismo. Señales de que necesitamos urgentemente volvernos a Dios cuanto antes, cuanto antes. ¿Cómo lo hacemos? Pues identificando también las mentiras, las mentiras. La depresión trata de confundirnos y de engañarnos. Quiere persuadir a nuestra mente de una falsa realidad. Por ejemplo, intentará hacerte creer que nunca vas a cambiar, ni podrás salir ni superar ese terrible estado. En Elías lo hemos visto. No soy yo mejor que mis antepasados, dijo Elías. Intentará también hacerte creer que vivir así no merece la pena. Que el único posible escape para salir de eso es quitarse la vida. Elías, recuerda, se sentó con ganas de morirse. A nadie le importas, y mucho menos a Dios. No hay aliciente, no hay esperanza para continuar. Quítame la vida, como dijo Elías. Debemos reaccionar una vez más y recordar las palabras de Cristo, para tener bien claro en todo momento quién es el que nos está hablando. ¿Quién nos está hablando a través de nuestros desiertos? ¿Qué voces son las que estamos escuchando, oyendo? Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Oye, ¿no será Cristo el que te robe el gozo, la esperanza, el que intente matarte y destruirte en medio de esa prueba? No, ese será el ladrón, el ladrón.
Cristo, aún en medio de tus desiertos, te da vida y esperanza. Busca crecimiento y siempre que le dejes, te ayudará a transitarlos con éxito, con éxito. ¿Recuerdan una frase preferida del Señor cuando enseñaba? Terminaba con esa frase, ¿la recuerdan? El que tenga oídos para oír. ¿Qué voces son las que escuchamos, hermanos? Sobre todo en medio de nuestras depresiones o problemas grandes que vienen. ¿A quién seguimos? Porque las ovejas conocen la voz del pastor y a esa voz es la que escuchan y siguen. No escuches a tu depresión, a tu ansiedad. Presta atención a lo que el Señor dice de sí mismo y de ti. No te olvides de su testimonio, de lo que ha hecho por ti, de todo lo que ha dado por ti. ¿Cómo va a cambiar de opinión el Señor? Él no es hombre para ser mentiroso ni voluble. Es el mismo siempre. Y Él se entregó por ti en la cruz del Calvario. Lo dio todo. Lo dio todo por ti. Aférrate a lo que el Señor es para ti y lo que ha hecho. Miren lo que le dijo a Josué personalmente. Les confieso. Me digo muchas veces esta frase para mí mismo. La recito, la recuerdo en mis momentos duros y difíciles. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés y con Josué, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Eso es Cristo para ti y para mí. Y en medio del desierto y de la gran prueba, no me puedo olvidar de eso. Más bien al contrario, tengo que agarrarme fuerte de eso. Porque estoy sufriendo, porque estoy mal, porque me están atacando. Porque me están atacando. No te olvides de su mensaje, su palabra preciosa y maravillosa. Mira, lee la Biblia. ¿Cuánto necesitamos los cristianos de verdad aprender a amar la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla, leerla en casa? Tal vez estás tan deprimido, tan desesperado que no tienes ni fuerzas para eso. Que te la lea otro. Hoy en día tenemos incluso la Biblia hablada, escuchada. ¿Cuántas facilidades tenemos? No hay ni que abrir ni fatigarnos leyendo, buscando. Pastor, que no veo bien, que no. Escucha la palabra hablada. Escúchala. Dios le dijo a Jeremías para que le dijera al pueblo, es decir, para que nos dijera a nosotros: yo conozco los planes que tengo para ustedes. Eso dice el Señor, planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hay futuro, hay esperanza para nosotros los cristianos. Cristo es nuestra esperanza viva y no avergüenza, no defrauda. No dejes que el ladrón mentiroso te quite la esperanza. Consideremos también de manera preventiva las señales espirituales también que pueden conducirnos o llevarnos a la depresión. Oye, nosotros los cristianos a veces acudimos solamente a la oración, a la consejería, al ayuno, ya de manera reactiva. Es decir, cuando ya me vino la catástrofe, cuando ya estoy metido en unos problemas, mi matrimonio ya, no sé, necesita el mismo milagro que Elías en el Monte Carmelo, ahí es cuando acudo. Pero la palabra del Señor es sobre todas las cosas preventiva. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No esperes. No esperes, velad y orad para no caer en tentación. Eso dijo Cristo a sus discípulos. Y velad es vigilar, estar atentos, vivir en oración, vivir de manera preventiva en mis caminos. Tenemos que vigilar, velar y ver si tenemos conductas que puedan terminar provocando esas grandes caídas como le pasó a Elías, esas grandes decepciones que no sabemos gestionar y que nos pueden llevar a la depresión. Porque miren, hay síntomas. Últimamente todos estamos bien acostumbrados a los términos de los huracanes, las grandes tormentas, ¿no? La meteorología ha avanzado un montón. Y ahí escuchamos como casi 10 días, Dios está en control de todo y no hay ciencia exacta de los hombres, pero sí hemos visto que las van ya detectando con antelación. Se está formando una gran tormenta tropical, se está acercando, hay señales que ya se pueden identificar de que se está formando, gestando esa gran tormenta y que cuando ya llega el momento, pues estalla y completa y trae esa devastación muchas veces. Es importante
Para nosotros los cristianos, velad y estar atentos también a no incurrir en esas conductas que pueden ir formando una gran tormenta. Por ejemplo, colocar a alguien o algo que no sea Dios en el centro de nuestra vida, eso anticipa mucho dolor y sufrimiento y anticipa grandes depresiones. Hacer que la razón de vivir, de existir, sea otra persona, sea el dinero, sea el trabajo, sea el éxito, sean otras cosas, más pronto que tarde se va a caer con estrépito. Y entonces todo nuestro mundo, toda nuestra esperanza, toda nuestra ilusión, se va. Se va. Y esto es duro. Esto es duro. Porque no te hablo de la tristeza, así tiene que ser, y el dolor y el luto de una persona amada y querida que parte y fallece. Eso es lógico y es normal. Pero si hemos hecho de esa persona nuestro propio altar, nuestro propio Dios, ¿qué me pasará cuando esa persona me deje o se vaya? ¿Qué sucederá? La depresión del nido vacío, por ponerles otro ejemplo, eso está de moda también. Cuando nosotros los papás convertimos a los hijos en nuestra adoración. Ellos son el sentido del hogar. A ellos les damos todo, por ellos lo sacrificamos todo, con ellos estamos, pero la ley de Dios también dice, dejarás a tu padre y a tu madre. Llegará un momento en que nuestros hijos se irán y nosotros más bien lo que tenemos que hacer es ayudarlos a que se vayan bien. ¿Cuántos divorcios? Es sorprendente si mira las estadísticas. 30 años de matrimonio, 40 años. ¿Cómo se divorcian ahora? Porque se fueron los hijos. Y resulta que se dieron cuenta que ya no se amaban o no sabían convivir el uno con el otro, porque todo el amor se lo habían dado a los hijos. No te aferres a nada. Solo Cristo es eterno y permanece para siempre. Solo Cristo es perfecto y, como hemos dicho antes, no te dejará ni te desamparará. No nos hagamos falsos ídolos. Otra señal, basar tu felicidad y estabilidad en la opinión de los demás. Hemos predicado sobre eso, ¿recuerdan? ¿Por qué la opinión de los demás me importa tanto? Basar el éxito en las opiniones de los demás se ha vuelto nuestro Dios, la razón de ser y de existir. Y ya incluso es más importante y requiere más tiempo que servir al propio Dios. Jóvenes, sobre todo a los jóvenes, aunque esto también es para nosotros los mayores. No sé si los jóvenes se han dado cuenta de que últimamente, a mí me gusta mucho repasar toda la prensa diariamente, cada vez más aparecen noticias de influencers, youtubers, jóvenes, muy jóvenes, que se quitan la vida. Y si uno profundiza un poco en esas noticias, pues resulta que tal fue la presión de los likes y de los followers y demás. Yo soy en esto bien malo. Ya Tania luego me regañará, dirá, ay, tu inglés, bueno, los followers. Tal es la presión de estas personas, con las redes sociales, los likes, que llega un momento que si ya no son capaces de ser creativos, ingeniosos, ya algunos incluso han muerto por intentar grabarse vídeos en situaciones extremas para intentar ganar todavía más seguidores. ¿Cómo van a poder soportar algo así? Llega un momento que cuando uno me alcanza o tiene más like que yo, se me cae mi mundo. No debemos buscar definir nuestra identidad. Antes hablamos de la pérdida de identidad, en lo que diga el mundo de nosotros. ¿Sabes qué? Aún en medio de la prueba, busca tu identidad en tu Creador, en lo que Él dice de ti. Los que quieren ganar el mundo terminan ganados por el mundo. ¿Oíste? No es mía, es de Cristo. El que quiera perder su vida, el que quiera ganar su vida la perderá, y el que quiera perderla por mi causa la ganará. Los que quieren ganar el mundo terminan ganados por el mundo. Y por supuesto, manejar nuestros pecados, nuestros desiertos, nuestros dolores fuera de la cruz de Cristo, eso trae destrucción. La falta de perdón, la amargura, la infelicidad, la depresión, pero también la autocompasión. Cómo nos gusta también a nosotros a veces los cristianos caer en esto, caer en la autocompasión y de esa manera
aislarnos y alejarnos y sentir que no solamente Dios está siendo injusto conmigo, sino toda la congregación y el pastor y los líderes y los hermanos y mi propia familia. Nadie me entiende, nadie me comprende. Todos están equivocados, excepto yo. Elías caminó un día entero por el desierto, un día entero. Tuvo bastante tiempo para que el enemigo le susurrara al oído todo este tipo de cosas. Dios te ha abandonado, Dios te ha dejado. No eres tú mejor que todos aquellos judíos que se han vuelto contra él. Recuerdan la palabra de Elías, no soy yo mejor que mis semejantes. Las mentiras, las mentiras, las mentiras. ¿Identificas señales así en tu vida? Ten cuidado, porque para salir de la desesperanza, la única receta verdadera es la esperanza. La esperanza. Para salir espiritualmente de la depresión nos será necesario regresar cuanto antes a Dios. Pablo dijo sobre Abraham, al que conocemos como el padre de la fe. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Vas a tener que creer muchas veces en esperanza contra esperanza. Aunque todo el mundo diga que no se puede, aunque no veas indicios ni señales, créele al Señor. Créele al Señor. Dejamos a Elías ahí derrotado, hundido, queriéndose quitar la vida. ¿Acaso termina esta historia así? Algunos ya saben que no. Es momento de retomarla. Dios no dejó a Elías en esa condición, derrotado, deprimido, hundido, sin ganas de seguir viviendo, como tampoco nos va a dejar a nosotros si se lo pedimos. Retomemos, ya voy terminando. Primera de Reyes 19, del 5 al 18. Ahí en el 5 nos habíamos quedado. Miren qué dice. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Qué hermoso es esto. Aún en medio del profundo dolor y de la desconfianza en Dios, Dios nos sigue amando y nos sigue sosteniendo en medio de nuestra angustia y nuestra prueba, porque somos sus hijos, como hemos hablado. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Aún Elías no encontraba la fuerza. Versículo 7, el ángel del Señor regresó y tocándole dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. A mí esto me enternece también, porque es mi experiencia en mis pruebas con Cristo. Por 2 veces, Cristo le dijo a Pedro hasta 70 veces 7, y Cristo nos perdona así, hasta 70 veces 7. Por 2 veces envía el Señor a sus ángeles para ayudar a Elías a salir de su gran depresión. La fidelidad y el cuidado de Dios. En el 8 Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por aquella comida viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Esto también es interesante porque miren, con el amor y el cuidado de Dios, Elías recobró fuerzas y tal vez aún desesperanzado y con poca ilusión, pero obedeció, se puso en pie y marchó hacia donde le había dicho el Señor. Allí pasó la noche en una cueva. Tal vez se refugia en una cueva porque todavía no se siente del todo fuerte ni seguro, a oscuras, sin ganas de ver a nadie. Y continúa la palabra y dice que el Señor se aparece a Elías. Anteriormente, Dios envió emisarios, ángeles. Ahora que Elías se ha puesto en pie, ha sido obediente y ha dado pasos de fe, es Dios mismo el que viene y le visita. Más tarde la palabra del Señor vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Interesante pregunta, porque era el mismo Dios el que le había dicho, ve al monte de Horeb. ¿Por qué? Le pregunta, ¿qué haces aquí? Tal vez el Señor está buscando provocar algo en Elías, algo que nos es tan importante, tan doloroso y tan difícil, pero tan importante. Y ahí viene la respuesta de Elías. Versículo 10. Esta seguramente es la verdadera y profunda razón de la depresión de Elías. Miren, me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas
los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Elías, al fin, ya no está en soledad, ahora viene a los pies de Cristo, vuelve a su Dios y abre su corazón y confiesa y dice verdaderamente lo que hay dentro de él. Señor, yo te amo y te quiero y quiero servirte, pero estoy tan dolido. Todos tus profetas, todos los que te seguían se han dado la vuelta y los que eran fieles han sido asesinados. Soy el único que queda con vida y ahora también quieren matarme a mí. Fracaso, frustración, soledad, miedo, tantas cosas que dejamos a veces que aniden en nuestro corazón y que nos van destruyendo. A Dios le gusta llevarnos también por esos desiertos, tal vez para que terminemos reconociendo y confesando nuestros miedos, pecados, errores, frustraciones, porque sin confesión, pues no puede haber perdón. Y sin perdón no hay arrepentimiento ni sanidad. Así que una vez que Elías reconoce y no se esconde lo que hay en su corazón, que le ha llevado a esa desesperanza, a esa depresión, pues Dios comienza su proceso de sanidad y de restauración. Y el Señor le ordena: sal ya de una vez de tu cueva, de tu ostracismo, de tu soledad, de tu depresión. Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque allí voy a hablar contigo. Dice la palabra que hay diversas manifestaciones. Mientras Elías estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero Dios no estaba allí. Después del viento, un terremoto, pero el Señor tampoco estaba. Tras el terremoto, un fuego tremendo, pero tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro y salió y se puso en la entrada de la cueva. Tal vez Dios lo hizo así para recordarle a Elías su gran poder, capaz de dominar las más terribles tempestades, terremotos, fuegos e incendios. ¿Quién contra Dios? Pero tal vez también se manifestó en ese suave susurro, murmullo, tal vez un viento suave, para también decirle a Elías que también el Señor está en sus momentos de dolor, de tristeza, de calidez, de cercanía, amor para perdonarle y estar cerca de él. Dice la palabra que le hace la misma pregunta de nuevo: ¿qué haces aquí, Elías? Y obtiene la misma respuesta. Pero Elías ya no es el mismo. El miedo, la depresión, la huida, la desesperanza ya se han ido. Es Dios quien le ha recordado quién es, su gran poder y su amor. Y así, levantado, puesto en pie, vuelve a recuperar su identidad y su propósito. Miren, versículo 15. El Señor le dice: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat y de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Elías tiene una misión que cumplir, no ha terminado. Y tiene que hacer su parte para continuar el plan de Dios, ungir a los nuevos reyes y también preparar a su sustituto, Eliseo. Porque tal vez él, también tenemos que asumir esto, no verá la victoria total, pero será instrumento grande para llevarla a cabo. Miren lo que le dice Dios: Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Aquello que tanto le turbaba a Elías y que le preocupaba hasta casi destruirle, ya lo tenía controlado y enviar de solución el Señor. ¿Cuántas cosas hay por las que nos turbamos, ¿no? A veces, y nos desesperamos sin pensar que Dios tiene mejores planes que nosotros. Y le añade, tal vez para consolar su corazón, versículo 18: sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Esta era la demostración final de que Elías nunca estuvo solo, ni de parte de Dios, ni de parte tampoco del resto de sus hermanos, aunque su abatimiento y la depresión así se lo hicieran ver. Gloria a Dios, porque esa es la palabra del Señor. Él no nos va a dejar solos, Él no nos va a dejar solos. Es inevitable que vengan momentos de tristeza, de soledad, de angustia, de prueba a tu vida y a mi vida. Eso es inevitable.
La respuesta es cómo los vamos a aceptar, cómo los vamos a transitar. En desesperación, en pérdida total de nuestra identidad, nos olvidaremos, como tuvo en ese momento de locura, de quién es Dios, de lo que ha hecho hasta ahora, de hasta dónde nos ha traído y hasta dónde nos quiere llevar. Caeremos entonces en total desesperación, haremos locuras y haremos también incurrir en tremendos dolores a todos aquellos que nos rodean. O llenos del poder y del Espíritu Santo en oración, en ayuno, buscando también la compañía de nuestros hermanos, de nuestros líderes, buscaremos aferrarnos al Señor y transitar por esa prueba acogidor de su mano. Esa es nuestra lección. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Ay, Padre, tú lo dijiste, en este mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí. Yo he vencido al mundo. Señor, y Padre, lo confesamos muchas veces, las aflicciones, los problemas, las tribulaciones, a la verdad, Señor, es que nos hunden completamente. Nos golpean, Señor, con tal virulencia que, Señor, nos olvidamos de ti y nos llenamos de miedo, de estrés, de pavor. A veces, Señor, en lugar de salir corriendo hacia ti, lo que hacemos es salir corriendo en contra de ti, hacia nuestras propias soluciones. Improvisamos, Señor. Nos olvidamos de toda tu enseñanza. Nos olvidamos, Señor, de que tú nos has sostenido y que nos vas a seguir sosteniendo. Y generalmente la condición postrera para nosotros en esa situación es peor que la primera, Señor. Padre, ay, Señor, ayúdanos en nuestras debilidades. Así lo has dicho, somos testigos. Creo que aquí todos los que te conocemos sabemos, Señor, que tú te glorías aún en medio de nuestras debilidades. Ayúdanos, Padre Santo, cuando venga ese momento terrible, inesperado, cuando nos golpee, Señor, la prueba de manera tan tremenda, tan dura, tan difícil. Ay, Padre, ayúdanos a mirarte a ti, Señor, a buscarte a ti. Ayúdanos a recordar, Señor, lo que tú has venido haciendo, Señor. Ayúdanos a tener presente que somos obra de tu amor, Señor. Y que tu amor, Padre Santo, no se va ni se nos quita. Recuérdanos, Padre, que aunque nosotros torpemente vemos y no entendemos, Señor, casi nada, tú tienes propósitos, tú tienes planes, propósitos de bien, como hoy hemos dicho, Señor, y no de mal. Ayúdanos, por lo tanto, Señor, aún llorando, tal vez, Padre, aún apesadumbrados, porque tiene que ser así. Tú lloraste también por Jerusalén. Ayúdanos, Señor, a mantener la fe, a transitar, Señor, por ese desierto, Padre. Señor, ayúdanos espiritualmente a buscarte. Señor, para tus hijos fuiste columna de fuego en la noche y nube en el día, Padre, para que no se extraviaran, para que no se perdieran. Ahí vas tú marcando el camino. Era un camino duro, difícil, Señor. Aún cuando faltaba el alimento, Señor, y se rebelaban contra ti, como lo hacemos nosotros tantas veces. Tú enviaste, Señor, maná, codornices, agua, Padre Santo. Todo lo necesario lo fuiste proveyendo, pero no evitaste su camino por el desierto, Señor. Ayúdanos a entender que a veces tenemos que transitar por esas pruebas, esos dolores, esas dificultades tan extremas. Pero que, Señor, no es porque tú no nos ames. Todo lo contrario. Dice también tu palabra que el Padre que ama al Hijo lo disciplina, Señor. Ayúdanos a entender. Por lo menos a aceptar, Señor, porque no siempre lo entendemos. Que tu amor también está ahí, Padre. Ese es nuestro anhelo. Señor, quiero orar aquí con mis hermanos por las personas que tal vez hoy día, ahora mismo, estén en una depresión aguda, profunda, Señor. Quiero orar, Padre de la Gloria, por aquellos que de repente su vida se ha vuelto oscura. Su vida, Señor, se ha vuelto triste, ausente de gozo, de gozos, de esperanza,
de metas. Por aquellos, Señor, que han perdido la sonrisa y la alegría. Oh Padre Santo, Señor, solo tú puedes libertarnos, Señor. Solo tú puedes sanar nuestros profundos dolores del corazón, Señor, nuestras heridas del alma. Señor, tú todo lo puedes. Y lo dice tu palabra, a eso has venido, a por el caído, a por el perdido, a por el extraviado, Señor. Tú eres nuestro libertador, pero también eres nuestro sanador. Señor, tú todo lo puedes. Y hoy, Padre Santo, Señor, con los ojos de la fe, acercamos a estas personas, Señor, tal vez familiares, tal vez amigos, no importa, Señor, hermanos de la fe, tú sabes, Señor, tú sabes. Hoy los acercamos delante de ti, Señor, y creemos en fe, Padre Santo, que un solo toque tuyo, Señor, una palabra tuya, tan solo un deseo de tu parte, puede sanarlos y levantarlos. Señor, hoy oramos para que en medio de su prueba, en medio de su circunstancia, de alguna manera, ellos te vean, Señor. Que te vean, Padre Santo. Que vean tu luz admirable, Señor. Que vean que tú eres el pan de vida. Que vean que tú eres el agua que quita la sed. Que vean, Señor, que tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Que eres tú, Señor, quien puede hacer que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. Que eres tú el que da esperanza contra esperanza. Ese es nuestro clamor. Esa es nuestra oración. Señor, y a los que tal vez ahora no estemos en esa situación, haznos ser humildes. Recuérdanos, Padre Santo, que hay de aquel que quiera estar firme, que tenga cuidado que no caiga. Ayúdanos, Señor, a no dar por hecho las cosas, a no ser vanagloriosos, a no juzgar a los demás, Señor. Más bien, ayúdanos a andar siempre en temor y en gratitud a ti, aplicando tu palabra, Señor, en oración, velando los unos por los otros. Te adoramos, Señor, te adoramos. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro libertador, nuestro sanador. Tú lo eres todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.